Bien, el curso, les decía, va a abarcar varias áreas de la probabilidad de la estadística. Vamos a empezar primero con lo que es estadística descriptiva. Básicamente es cómo a partir de la información que nosotros contemos de nuestra base de datos, vamos a ordenar esos datos, vamos a calcular algunos indicadores que nos van a permitir tener un mayor conocimiento o información a partir de esos datos, entender cómo se comportan los mismos y los vamos a representar de alguna manera que no solo tengamos un conjunto de números, sino que tengamos información resumida a través de ciertos indicadores y también de forma gráfica, de tal manera que nos permitan entender cómo es que los datos que estamos analizando se comportan. Y eso sería un poco lo que cubre esta área de la estadística descriptiva de datos. Entonces, como les decía, voy a apagar la cámara para no consumir ancho de banda y que no se nos vuelva muy lento esto, y les comparto pantalla. Bien. Entonces, el tema de la clase de hoy es muestreo aleatorio y descripción de datos. Entonces, como les estaba adelantando, es muy importante cuando nosotros estamos trabajando cualquier conjunto de datos, poder resumir esos datos de una manera que sea útil y que nos brinde información acerca de cómo se comportan esa variable o ese conjunto de variables que nosotros estamos estudiando. Ustedes en laboratorio están viendo herramientas como es el programa R, que les permite de una manera muy pues rápida, sencilla, poder analizar conjuntos de datos de magnitud importante. Nosotros aquí durante la clase, como vamos a estar utilizando ejemplos relativamente chiquitos, vamos a apoyarnos en las herramientas que tiene Excel, pero hay pues, software especializado estadístico que permite hacer análisis más potentes como es R. Muy bien. Primero, algo que nosotros tenemos que conocer es que por lo general, cuando nosotros estamos estudiando algún fenómeno, cualquiera que sea, la capacidad de soporte del suelo, la resistencia de algún material, el comportamiento de decisiones que hacen los usuarios en el sistema de transporte, etcétera. No importa qué fenómeno estemos estudiando. Cada una de las variables que vamos a tomar en cuenta pertenece o los valores que esas variables pueden tomar pertenecen a un conjunto de datos al cual le llamamos población. La población no es otra cosa más que todos los valores posibles que una variable en particular puede tomar. En el momento en que yo la vaya a medir, cualquiera de esos valores posibles que forman parte de la población es el que yo voy a... Entonces, normalmente vamos a tener o el conjunto de No suena como población si puede estuvieras llegar a bañando. ser un conjunto muy grande, en muchos de los casos. Dice que duramos Infinito. 1 hora en llegar allá. Y por otra parte, cuando yo hago mediciones, evidentemente en la mayoría de los casos, o en muchos de ellos, yo no voy a poder tener todos esos valores posibles que adquiere esa determinada variable. Yo no puedo medir completamente la población porque es muy extensa o porque simplemente es imposible por ser infinita. Entonces yo lo que hago es extraer de esa población una pequeña cantidad de observaciones y eso de conjunto de datos que es el que yo realmente puedo tener acceso y usar para mis análisis, lo llamamos muestra. Y esa muestra debe ser una muestra aleatoria, es decir, que no son datos necesariamente seleccionados, así escogidos, como es que yo quiero este grupito, sino que existen técnicas, aquí no las vamos a estudiar, que nos garanticen que el muestreo que nosotros hacemos, es decir, esa medición, sea una medición realmente aleatoria para que los datos que nosotros obtengamos sean representativos
del conjunto completo de datos que hemos llamado población. Porque si no podríamos hacer una medición sesgada y estar obteniendo mediciones solamente de datos bajos o de datos altos de todo ese conjunto de datos de la población. Entonces hay que tener cuidado en que el muestreo sí se haga de manera aleatoria. Bien, algunos indicadores que se conocen como los SOCs, ¿verdad? Que son es un conjunto de datos que nos permiten a nosotros, son básicos, que nos permiten identificar o tener alguna idea sobre los datos de esta muestra que tenemos. Los más importantes tienen que ver con lo que llamamos el valor promedio, que es el valor central alrededor del cual se mueve la variable que estamos estudiando. Este sería en principio ese promedio, ese centro de los datos, en principio tendría que ser el dato más frecuente que nosotros deberíamos o al que nos deberían acercarse las mediciones que yo hago de esa variable. Entonces, bueno, la media o promedio sería ese centro. Ese es uno de los valores importantes, muy fácil de calcular, que seguramente ustedes ya lo deben saber calcular. Y luego, medidas de dispersión, como son la varianza y también la desviación estándar. Entonces, vamos a ver el cálculo de esos parámetros. Y vamos a ver también las diferencias entre el cálculo, sobre todo de las medidas de dispersión, cuando yo sí tengo acceso a la población completa o cuando solamente tengo una muestra. Muy bien, entonces decíamos que cuando hablamos específicamente de la población, utilizamos estas letras griegas para representar los valores de estas dos medidas, del valor central y de la dispersión. El promedio o la media y la desviación estándar, utilizamos las letras mu y el sigma para representar los parámetros de la población que pueden o no ser conocidos. Entonces, estas letras las vamos a usar. Y para el caso de que estamos tratando de la medida central y la dispersión de una muestra, lo que vamos a utilizar es el símbolo de la X con la rayita, el X barra, o escrito así directamente X barra. Y en el caso de la desviación estándar, esa medida de dispersión, vamos a usar la letra S. ¿Ok? Entonces, así vamos a diferenciar si estamos hablando de la población o la muestra. Bueno, y cualquiera de estas medidas, de estos estadísticos, estos indicadores de la tendencia central, o sea, la media, y de la dispersión, los vamos a estimar a través de parámetros. Entonces, vamos a suponer que esto que tenemos acá arriba, este gráfico, representa la distribución de los datos de la población. El gráfico, pues de la altura de este gráfico, lo que señala es que los valores que están más cerca de mu, que es esta tendencia central, pues tienen una mayor frecuencia de que sean medidos o de que aparezcan. Vamos a ver, algo me escriben por aquí. Entonces, datos, por ejemplo, conforme nosotros nos alejamos de este valor central, como vemos, este gráfico disminuye, lo que significa que es menos frecuente que cuando yo vaya a observar esta variable, yo obtenga esos valores, ¿verdad? Valores que son muy bajos o valores que son muy altos, es decir, que se están alejando de este valor mu, ¿verdad? Altos o bajos respecto a mu. Nos referimos que están muy separados de ellos. Es más difícil que nosotros cuando hagamos una observación de la variable obtengamos estos valores, ¿verdad? Los que estarían a lo largo de este eje. Eso es lo que representa esta curva, que luego las vamos a estudiar más con mayor detalle, que sería lo que ya llamamos la distribución de probabilidad. Y eso es lo que representa el gráfico. Mientras que este valor central mu es en principio el valor que mejor representa esta variable, alrededor del cual es ese que con mayor frecuencia nosotros estaríamos observando.
Me preguntan que si las presentaciones, yo las subo, ya están todas publicadas en Mediación Virtual. Hay una parte de clases donde están todas las presentaciones en PDF. Ya están ahí. Las pueden descargar y las pueden estar siguiendo. Bien, en principio, cuando yo de esta población tomo una muestra, uno esperaría, si la muestra, como decía, ha sido tomada de forma aleatoria, teniendo el cuidado de no ser sesgado en las observaciones que hago, sino tratar de tener una representación bastante buena de la información. Muchas veces cuando estamos, por ejemplo, muestreando materiales, los tenemos en una bodega, nos tenemos que garantizar que el material, las muestras que nosotros tengamos estén por lo menos tomadas de una distribución bastante pareja del espacio en el cual están almacenadas, o estamos muestreando, por ejemplo, no sé, tierra o materiales para hacer alguna granulometría o medir indicadores de pesos específicos, humedades y ese tipo de cosas en laboratorio. Ustedes saben que pues hay técnicas de cuartear ese material, se revuelve bien, se parte en cuartos. Entonces hay maneras de tratar de garantizar que la muestra que yo tengo sea representativa de todos los valores alrededor del cual se distribuye la población. Entonces uno esperaría que más o menos la distribución de los datos, de las observaciones que yo tenga, siga más aproximadamente la misma distribución que tiene la población. Bueno, en este caso, en este gráfico estamos representando eso. Fíjense que acá estamos utilizando la letra mu, como dijimos, para el valor central de la población, y sigma, que ahorita veremos, sería la medida de qué tan dispersos están los datos respecto a mu. Ahora nosotros podríamos tener algunas variables que tengan menos dispersión. Eso quiere decir que tendríamos, suponiendo que esta fuera la variable, podríamos tener más bien una distribución de esa manera, de tal forma que la medida de qué tanto se alejan los datos del valor de mu es más pequeño. Entonces ahí tendríamos datos menos dispersos, con sigmas más pequeños. Y por el lado de la muestra teníamos también el indicador del valor central, que representamos con X barra, y S para representar esa dispersión. Este gráfico lo que indica es que cuando yo fui a medir esta variable X, la medí varias veces, muchas veces, y la mayoría de las veces obtuve este valor, ¿verdad? Y esto que está acá es la cantidad, por ejemplo, N, la cantidad, bueno, ¿no? Es la cantidad de veces en que observé este valor específico, ¿verdad? X barra. Este sería el valor de N de X barra, cuántas veces observé X barra, pero también obtuve otros valores distintos, unos más altos, más bajos, y cada uno de ellos fueron observados distintas cantidades de veces. Este valor, por ejemplo, que es un poquito más alto de X barra, se observó un poquito menos, menos, menos y así. Y los que son valores menores de X barra también. Hay observaciones en menores cantidades. Como les decía, en principio, esta distribución de las veces en que yo observé este valor, cada uno de ellos, debería, en principio, parecerse a la distribución de la muestra. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, entonces, por ahora es tener entonces un conjunto de datos como el que ustedes tienen en el archivo de Excel, y vamos a calcular estos parámetros, el de la tendencia central y el de la dispersión. Entonces, el valor promedio, ese valor X barra o mu, según sea el de la muestra o la población, es, como ustedes ya lo saben, simplemente es la suma de todos los valores observados, o en el caso de la población, de todos los valores posibles, dividido entre la cantidad de observaciones o la cantidad de datos que tengo, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a hacer ese cálculo con nuestras
nuestro ejemplo de la clase de hoy. Nada más revisen porque ahora yo que que abrí el archivo, le hice un par de modificaciones para efectos de no confundirse en el cálculo. El primero de ellos, si pueden revisar, aquí arriba me faltaba indicar que esto entre paréntesis y aquí elevado al cuadrado, que dice xi menos x barra elevado al cuadrado, para que por favor corrijan esa celda y revisen también, aquí le cambié también la indicación en las celdas para que no nos confundamos. Entonces, aquí, bueno, me parece que sí, en el de usted dice suma. Aquí le puse suma dividido entre n o entre n menos 1. Ya vamos a ver por qué. Y me parece que aquí también puse este otro indicador de suma al cuadrado entre n. Entonces, revisen por favor su archivo y si tienen que hacerle, que creo que sí, esas modificaciones se las hagan. ¿Okay? Y aquí también puse esta celda puse s elevado al cuadrado. Estas son celdas otras adicionales que las vamos a usar ahora después. Yo les voy a dar un momento para que copien entonces estos cambios y ya vamos a empezar. En principio ustedes deberían tener el archivo sin ninguno de los cálculos y deberían tener solamente esta columna que está aquí marcada en gris, el último número con 149, que son las observaciones de los datos. Entonces, de nuevo, aquí les dejo para que lo modifiquen, es xi menos x barra, entre paréntesis, elevado al cuadrado. Profe, ¿cuántas líneas dice que tiene? El archivo está en 86. No te entendí. ¿Podrías, por favor, repetir o escribirlo en el chat, por favor? Es que No, ahí me escucha bien. Ahora sí, sí. ¿Cuántas filas tiene el archivo? Porque es que os digo 100 algo y a mí lo descargué y salen 86. Vamos a ver, déjenme abrir. Yo acabo de descargar el archivo de ustedes también. Voy a abrirlo. Es que tiene uno. Vamos a guardar este diferente. Déjenmelo para estar seguros. Por lo menos el que les compartí por el chat. Profe, una pregunta. Dígame, sí. ¿El archivo que estaba en la clase de mediación es diferente al que usted subió aquí? Es lo que estoy tratando de ver. Si no, de todas maneras, que estamos utilizando vamos a ver, es este archivo que les compartí por el chat. Déjenme ver el de mediación virtual porque la verdad no verifiqué si era el mismo. No, pues en principio es el mismo, yo creo, porque sí, yo lo descargué de aquí, que es el que dice, que dice aquí datos clase 2, está dentro de la clase 2. Este Sí, archivo, correcto. datos clase 2 es este, que tengo aquí abierto. Aquí. Sí, exactamente. Es que digamos que usted dijo algo de filas de que era 100 y resto, pero nada más era la confusión, era la consulta. Ya. No, lo que decía es que aquí en 81 el último número es 149. Ok. Tiene el valor 149, no, pero son 80 datos. Lo único que sí les estaba mencionando es que si pueden comparar, por ejemplo, aquí arriba, en el que ya yo tengo preparado con los cálculos, dice, ¿cómo es esto? Permítame un momento. Ahora sí. Aquí en el título dice, en el que ustedes tienen, dice x sub i menos x barra. Y yo prefería ahora hacerle este cambio que dice x sub i menos x barra elevado al cuadrado, para que no vayan a tener confusión y problemas a la hora de calcular. Entonces, para que le pongan este título. Ese cambio le hice y el otro cambio es aquí abajo, en estas celdas, donde ahora en este archivo que vamos a usar, dice más bien, acá dice suma entre n o n menos 1 en lugar de x barra.
En el que ustedes tienen, dicen X barra. Pero como vamos a usar esta misma fila para varios cálculos, preferí ponerle que, para saber que lo que estamos haciendo es la celda de arriba, la suma, dividido entre n o entre n menos 1. Y luego otro cambio que le hice aquí donde dice, vamos a ver, suma, ajá, este que dice, aquí también dice X barra al final. En realidad aquí lo que vamos a hacer es la suma elevada al cuadrado entre n. Entonces, para que cambien eso, y ya las vamos a usar y ya van a ver por qué. ¿Están listos? ¿Ya hicieron esos cambios? Un segundo, profe. Va, profe. De acuerdo. Profe, disculpe, es que se me juntó aquí en internet las 4 últimas filas también. Estas de aquí. Si quieren las pueden copiar o ahorita cuando las vamos a calcular las incluyen, pero si les da chance de una vez, lo pueden hacer, sí. Básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a hacer los cálculos de esos indicadores, tanto de forma manual como usando las herramientas que tiene Excel y comparar para efectos de ver que es el mismo cálculo, porque además Excel a veces tiene funciones distintas y hay que tener cuidado de si la función que estoy usando, por ejemplo, para el cálculo de la desviación estándar es el de la población o es el de la muestra, que tiene su diferencia. Entonces hay que tener cuidado con eso para uno estar seguro que está calculando lo que corresponde. Ok, me avisan cuando si ya están listos para empezar. Yo por lo pronto voy a cerrar este archivo que es el que ustedes tienen, que está vacío. Lo voy a cerrar para seguir con el mío. Por mi parte ya. Ok. Si alguno necesita más tiempo, me avisa. Si no, empezamos de una vez. Ok. Vamos a comenzar entonces. Vamos a cerrar acá. Y bien. Entonces, vamos a comenzar con este que es el cálculo de el promedio de la muestra, el que hemos llamado X barra. La fórmula es muy sencilla, que seguramente ustedes la conocen, que es la suma entonces de todos los valores observados dividido entre n, que es la cantidad total de observaciones. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro archivo, tenemos todos estos datos que, bueno, aquí los estoy marcando y pueden ustedes comprobar que tenemos un recuento de 80 datos, vemos aquí abajo en Excel, y que da una suma de 13.013, ¿verdad? 13.013. Entonces, aquí yo he incluido, utilizando las fórmulas de Excel, una fórmula que dice contar, ¿verdad? Bueno, habría que ver si en la versión de inglés dice count o la fórmula es diferente, pero bueno, ustedes pueden poner esa fórmula de contar y marcan toda la celda para que les dé el número 80. Y luego también la fórmula de suma o sum en inglés y marcan también pues el conjunto de datos para que obtengan el valor de 13.013. ¿Ah? Supongo que hasta ahí no tenemos ninguna dificultad. Entonces, aquí ya tendríamos estos dos valores. Tendríamos la sumatoria de x sub i, que sería 13.013. La cantidad de observaciones que tenemos en nuestra muestra es 80. Y por lo tanto, nuestro valor de x barra es pues esta suma entre n. Y es el valor que aparece aquí. Dividimos entonces la celda B83 en entre la B82.
Entonces 13.003 entre 80 y nos da 162,66. Ok, entonces este es el valor más alrededor, ese es el valor central de las observaciones, ¿verdad? Este valor está ubicado exactamente, si yo ordenara mis datos de menor a mayor, si yo los ordenara de menor a mayor y los pongo en un eje horizontal, en una línea, así ordenados, bueno, con una separación de acuerdo a su valor, ¿no? En el eje horizontal. Y en el caso de que tenga observaciones repetidas, represento eso poniéndole un puntito encima, voy acumulando puntitos uno encima del otro. Entonces, esos datos ordenados, vamos a ver que este valor de 162,66 está ubicado exactamente en el centro de todas las observaciones, ¿verdad? Ahí está en medio de la cantidad de datos que tengo, ¿verdad? Si en algún caso yo tengo una acumulación de datos en los datos más bajos, en los más pequeños, porque las columnitas estas de puntos que voy haciendo se acumularon allí, pues entonces mi valor central se va a desplazar hacia la izquierda para poder como de alguna manera tener, como un pivote en el cual se equilibra la cantidad de observaciones que hay a un lado y al otro lado de este valor. Eso es lo que hace este valor central. Muy bien. Ahora, la siguiente medida es la medida de dispersión, ¿verdad? Bueno, en el caso del promedio de la población, pues se calcula de la misma manera, solo que deberíamos tener todos los datos, lo cual no es en la mayoría de los casos, ese no es el caso. Casi nunca tenemos todas las observaciones. Bueno, aquí viene un ejemplo chiquito, pero ya ustedes lo hicieron con uno más grande. Aquí tengo 8 observaciones. En este caso dice que es un ensayo de adhesión en asfalto. Sumo todas estas observaciones, lo que me da, y lo divido entre 8, que son los datos, y me da 12.99. Estamos haciendo lo mismo, y aquí gráficamente se representa lo que les mencionaba. Fíjense que en este punto, donde está como pivote, este triángulo negro, está el valor, más o menos, aquí está redondeado, 13. Ven que es un pivote que equilibra la cantidad de observaciones que hay a un lado y que hay al otro. Ven que para los valores más bajos empezamos con un valor de 12.6, perdón, 12.2, que es el valor más bajo. Los valores que siguen, que son estos dos puntitos, son 12.6. Hay dos datos, por eso está uno encima del otro. Y bueno, y el que sigue, que es 12.9. Y luego ya siguen los valores más altos, que son 13.1, 13.4, 13.5 y 13.6 son estos de acá. Al calcular el promedio me da una ubicación a la mitad de las observaciones, teniendo 4 datos aquí, 4 datos aquí, de tal manera que si esto fuera una balanza, pues esto queda equilibrado y la balanza no se va a ir para ningún lado. Eso es lo que representa este valor X barra, ese valor promedio. Lo mismo con nuestros datos. Ahora, como les dice, es ese valor que me indica esa tendencia, y además me dice, en principio, que si yo tuviera la población completa de datos, en principio el dato que más se repite va a andar cercano a ese valor de 13 que hemos calculado, porque más adelante vamos a estudiar y vamos a ver cómo este promedio de la población es una muy buena estimación el promedio de la muestra es una muy buena estimación del promedio de la población, ¿verdad? Entonces uno esperaría que el valor más frecuente en la población ande alrededor de este valor de 13. Bien, ahora vamos a hacer el cálculo del parámetro de dispersión que nos indica qué tan extendidos, dispersos los datos para un lado y para el otro de X barra se encuentran. Y ese sería entonces la varianza de la muestra.
La varianza que vamos a representar a través de una S al cuadrado se calcula como de la siguiente manera. Hacemos la resta entre cada observación, que es XY, la diferencia entre esa observación y X barra, elevado al cuadrado. La suma de eso entre N menos 1. ¿Okay? Entonces vamos a hacer el cálculo acá. Entonces por eso es que aquí le cambié el titular para no tener que meter otra columna adicional. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es que cada observación, por ejemplo, este valor de 105, le resto el promedio que calculamos, este X barra, 162,6625. Hacemos esa resta, la elevamos al cuadrado. Y así para cada una de las observaciones. Y eso sería esta columna. Cada observación menos X barra. Tengan el cuidado de poner los símbolos estos que fijan la celda, ¿verdad? El símbolo de dólar, para que esté fijo la celda completa y la columna. Elevado al cuadrado. Y nuevamente dice aquí que tengo que hacer esa diferencia y sumarla. Entonces, esto de acá es la suma de esa columna. Ese sería el término del numerador. En este caso, esa sumatoria la tenemos que dividir entre 79, ¿no? O sea, 80 menos 1. Y tenemos un valor de 1140. ¿Okay? Esa es la varianza, en este caso, de la muestra. Varianza muestral. S cuadrado. ¿Cómo vamos? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Ahora, fíjense que aquí también tenemos la fórmula de la varianza de la población. Si yo tuviera todos los datos completos del rango de valores que puede tomar mi variable X, tuviera todos los datos, los valores completos de la población, la varianza de la población o la varianza de mi variable, valga la redundancia, la varianza de mi variable X que estoy estudiando, esa varianza se calcula de manera similar, que sería aproximadamente como cada observación menos la media de la población al cuadrado dividido entre el total de datos que forman parte de la población. Pero fíjense que aquí es N y no N menos 1. Ya vamos a ver por qué. O bueno, vamos a dar una pequeña explicación de por qué. Más adelante lo vamos a demostrar. Más adelante en el curso. Pero en este caso se divide entre N y aquí entre N menos 1. Cuando es la muestra. Ahora, otra forma, en el caso de distribuciones de variables, es esa diferencia de X de cada observación menos la media al cuadrado por la frecuencia. Eso es lo que significa f de X. F de X es el valor que se lee en esta curva. Sobre esta curva. Un valor como este, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo este valor específico, este X sub I. Esto que llamamos la función de distribución de probabilidad, que la vamos a estudiar luego, más adelante, pero eso sería f de X. Pues para cada valor XY le corresponde aquí en el gráfico, digamos, si ponemos aquí el eje vertical, este sería su valor de f de XY. De la función de distribución de probabilidad. Entonces, en la fórmula de la varianza poblacional, yo puedo calcular ese sigma cuadrado como el valor de X sub I menos mu al cuadrado y esto multiplicado por f de X sub I, sumatoria, ¿okay? Entre bueno, ya, y eso, nada más.
Esa es una forma de calcularlo cuando tengo conocida la distribución y la probabilidad, o eso es equivalente a hacer x sub i menos mu al cuadrado, sumatoria, y luego divido entre el total de datos que forman parte de la población. Okay. Bien, vamos a ver. Profe, yo sé que tal vez es muy básico, pero ¿cómo fijo la celda del promedio? Ah, ok. Perdón, aquí esta cosa. Hay que desactivarlo. Voy. Entonces, si esa duda sería de la siguiente manera. Yo tengo que fijar esta celda, que es la celda C84, por ejemplo. Entonces, digamos, yo estaba haciendo esto. Este valor, la fórmula que estamos construyendo es este valor menos pero yo quiero que ese otro valor esté fijo. Entonces, para fijar la columna, le pongo aquí un símbolo de dólar. Entonces, si yo esta fórmula la copio hacia la derecha o hacia la izquierda, este valor no se va a mover. Y luego para fijar la fila, también le pongo un símbolo de dólar. Entonces, en este caso, con solo haber puesto ese es suficiente, porque yo la fórmula la voy a copiar de arriba hacia abajo, ¿no? La voy a mover. Entonces, para que esto no se me esté moviendo, le fijo aquí el valor 84. Esa es la forma de fijarlo, con símbolos de dólar. Yo sé que hay alguna combinación. En el caso de el Excel que yo estoy usando, que es de Mac, con Command T se ponen estos símbolos automáticamente. Se fija la celda automáticamente. Vean que si yo pongo aquí de nuevo esto y le doy Command T, lo que pasa es que para el Excel de Windows, no me acuerdo, es otra combinación, pero no me acuerdo cuál es. Control algo, pero ese no recuerdo. Creo que, no sé si también es Control T, pero me parece que no. Ahí sí no lo recuerdo. Y si yo sigo presionando, en mi caso, Control T, me va cambiando y aquí fijo solo la fila, o aquí fijo solo la columna. Aquí lo que estoy haciendo, o no fijo nada. Aquí lo que estoy haciendo es cambiando, presionando varias veces el Control T. Bueno, lo podemos dejar así, por default, digamos, fijado todo, y bueno, ya le voy a dar al cuadrado. Tal vez si alguno de ustedes que sepa la combinación de teclas para Excel de Windows, tal vez nos comenta, porque como yo casi no uso el Windows, entonces es F4, Windows es F4, dice, perfecto, entonces ahí lo tiene. Muy bien, entonces listo, ya. Supongo que ya tenemos eso, ya tenemos x sub i menos x barra elevado al cuadrado, ya están, y luego de escribir la fórmula, pues aquí en esta esquinita jalan eso hacia abajo para que le copie la fórmula. Vean que si yo tengo esto vacío, si nada más tengo la fórmula de arriba, jalo esto ahí para que se vaya copiando, o bien le doy doble clic. Ahí cuando se le pone la cruz blanca se vuelve negra, es porque ya estoy en ese punto. Le doy doble clic y ya copia la fórmula toda hasta el final. Bueno, aquí se me pasó una. Listo, entonces ya tenemos el primer término de esta fórmula, de esta. Ya tenemos el numerador y simplemente dividimos este valor. Bueno, lo sumamos, entonces aquí le ponemos la sumatoria de todas esas diferencias y aquí dividimos entre n menos 1 para obtener la varianza muestral, que nos da 1140,63. Yo no lo calculé aquí, pero también otro valor que suele utilizarse, además de la varianza, que es ese cuadrado, también se usa lo que se llama la desviación estándar. ¿Okay? La desviación estándar sería el valor de... Sí. Perdón, ese valor de 1140 era Ese la cuadrado. suma. Ajá, es esta fórmula. Ese cuadrado que es la suma de todas estas diferencias respecto a la media al cuadrado dividido entre la cantidad de datos menos 1.
Así se calcula. Entonces, aquí fuimos calculando cada diferencia. Aquí lo sumamos. Ese sería el numerador. Y aquí divido entre 80 menos 1, entre 79. Ok, listo, profe, gracias. Con gusto. Entonces, este valor que está en rojo, 1140, es S cuadrado. ¿No? Es este valor. S cuadrado. Obviamente, la raíz de S cuadrado me da S. ¿No? Entonces, otro valor que nos interesa es S, que es la raíz cuadrada de S cuadrado. Entonces, no, yo no lo había calculado, lo voy a poner aquí al ladito. Entonces, simplemente calculo la raíz de este valor. Ese sería el valor, como les digo, este se llama S, que es la desviación estándar. Al cuadrado es varianza y sencillo, desviación estándar. Este valor lo que me dice es que en promedio la desviación que tienen las observaciones respecto a X barra en promedio es de una longitud de 33.8 en promedio. ¿No? Entonces, antes veíamos cómo si yo represento en una línea todas mis observaciones y poniendo aquí en puntitos cuando se repiten, ¿verdad? Para un lado y para el otro, más o menos aquí, pues a la mitad tenemos X barra. Entonces, vean que lo que calculamos fue la diferencia de cada observación respecto a X barra, que es esta distancia. ¿Verdad? Esta distancia sería X sub I menos X barra. Lo que pasa es que luego lo elevamos al cuadrado. La razón de elevarlo al cuadrado es muy sencilla. ¿Alguien me podría decir por qué se tiene que elevar al cuadrado? Antes de sumarlas. Para que esté positivo, profe. Para que no se anule. Sí, o sea, para que cada observación sea positiva, porque si yo no le elevo al cuadrado y lo sumo, la suma de eso me tiene que dar 0, porque el valor de X barra, recuerden que está justo en medio, entonces yo voy a tener tantas diferencias positivas iguales a las negativas del otro lado, porque X barra está en medio. Si yo sumo eso, sin elevarlo al cuadrado me da 0, se anula. Entonces, para que eso no pase, elevamos al cuadrado esas diferencias y las sumamos así. Entonces ya ahora sí, siendo todas positivas, ya no me interesa si la diferencia es para un lado o para el otro. Digamos, todas las diferencias las considero iguales, ¿verdad? Ya sea, qué sé yo, si esta diferencia es de 13 unidades, pues me da lo mismo que sea 13 unidades para un lado que para el otro, ¿verdad? Son 3 en valor absoluto, más o menos. Entonces, las elevo al cuadrado, así quedan, como el compañero dice, todas quedan positivas. Las puedo sumar. Y por eso este término se llama S cuadrado, precisamente porque las diferencias están elevadas al cuadrado. Ahora, si yo quiero tener la diferencia, el promedio de, de los valores de estas diferencias, ¿cuál es la diferencia promedio? Entonces, por eso le calculo el valor de S, que es la raíz cuadrada de esta cosa. Entonces, esto lo que me dice es que en promedio, la distancia que hay entre cada una de las observaciones y X barra, en promedio es 33.8. Conforme este valor S o este valor S cuadrado son más grandes, significa que yo tengo una mayor dispersión. Es decir, que mis datos se ven más así, digamos, más planos, esa distribución. Y si los valores son más chiquitos, quiere decir que más bien tengo una distribución más o menos como de esta forma, para más cerradita. Esa es una medida entonces de la dispersión. Listo. Si vamos bien. Ahora volvemos a que la varianza de la población se calcula de forma similar
pero dividiendo entre n. Ok, vamos a explicar por qué en el caso de la muestra se hace entre n-1. De hecho, ese valor n-1 o n se llama grados de libertad. Vamos a ver primero una explicación, digamos, un poquito gráfica. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos de nuevo que yo puedo representar mis observaciones como puntos, digamos, en un eje, ¿verdad? Pues voy acomodando ahí las observaciones que yo hice en mis datos. Este se repitió, este también, y así, ¿no? Tengo aquí repeticiones de observaciones, etc. Y ahí en más o menos a la mitad, vamos a suponer que es como por aquí, está mi valor de X barra. ¿De acuerdo? Esto yo lo puedo representar a través de unas barritas. Digamos, esta es una observación, esta tiene 2 observaciones, este tiene 3 observaciones, a lo mejor aquí hay una que tiene menos, que hay 4, 3, así. Esa sería la altura de esas barras, en principio, que representan la cantidad de datos. Bueno, esto que está acá es recordemos que esto es una muestra que yo saqué de mi población. ¿Quién tiene más datos? ¿La población o la muestra? La población, ¿no? La población, claro. La población puede llegar a ser incluso infinita, ¿no? Tiene muchísimos valores posibles. La muestra es nada más una pequeña cantidad, es un subconjunto de la población. Entonces yo podría esperar que mi población sea una cosa así, ¿verdad? Empiece desde aquí atrás, haga así y siga para allá, ¿no? Entonces tengo muchas más observaciones. Entonces, viendo esos gráficos, ¿quién creen ustedes que tiene más dispersión? ¿Los datos de la población o los datos de la muestra? Sí, los de la población, ¿no, profe? Claro, la población va a tener más dispersión, por supuesto, porque tiene más observaciones, mientras mi muestra está limitada desde este valor hasta este valor. Este es el más pequeño y este es el más grande. Mi muestra normalmente va a ser una pequeña porción ubicada dentro de toda esta distribución de datos. Es una pequeña porción. Mientras que la población, por lo general, va a tener una magnitud mucho mayor, ¿no? Entonces tiene más dispersión. Mucho más dispersión los datos de la población que los datos de la muestra. Entonces, si yo dividiera la dispersión que tienen mis datos de la muestra entre n, para calcular ese cuadrado, si yo no le hiciera caso a esta fórmula y solo usara n, voy a obtener claramente una dispersión mucho más chiquitita que la dispersión que tiene la población, porque así es la naturaleza de los datos que yo tengo, tienen menos dispersión. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, yo lo que estoy tratando de hacer es, con mi muestra, tratar de representar o conocer cómo es que se comportan los datos de la población. Es decir, que ese cuadrado es una aproximación de sigma cuadrado. Entonces, para que esta aproximación sea mejor, sea más válida, y yo calcule con base en la dispersión de estos datos una mejor aproximación de la dispersión real que tiene la población, yo debería dividir no entre n, sino entre un número más chiquitito, para poder de alguna manera tomar en cuenta que la dispersión real es un poquito más grande. Por eso yo resto entre un número más chiquitito.
¿verdad? Como una especie de corrección al hecho de que mis datos están limitados a una muestra finita, chiquitita, inferior a el conjunto de datos que forma parte de la población. ¿Okay? Entonces es una manera de ver por qué este número le restamos 1. Ahora, ¿por qué 1 y por qué no 2 o por qué no 3? Bueno, eso tiene que ver con lo siguiente. Vamos a borrar esto otra vez y vuelvo a dibujar. Entonces, vean que nosotros, si ubicamos nuestros datos en una línea, por aquí yo tengo X barra, y digamos que aquí tengo mis observaciones, ¿no? Vamos a ver, vamos a suponer que es una cosa así. Fíjense que X barra se calculó usando estos números, ¿no? Usando todas las observaciones. Y luego, ese cuadrado, ¿cómo lo calculé? Ese cuadrado yo lo calculé haciendo la diferencia entre cada una de mis observaciones y X barra, que incluye todos los datos. Si ustedes se dan cuenta, todas las diferencias, todas estas diferencias, vamos a ver, aquí tengo otra diferencia, por aquí tengo otra diferencia, ¿no? De todas las diferencias entre X sub I y X barra, fíjense que si yo conozco X barra y conozco ese cuadrado, yo solo necesito, o más bien con solo conocer X barra, yo solo necesito, dado que tenemos además, como vimos antes, la misma cantidad de diferencias a un lado y al otro de X barra, yo solo necesito n menos 1 diferencias para poder calcular ese cuadrado. O sea, si yo conozco todas las diferencias, excepto una, yo no tengo que conocer ese valor. Si conozco X barra, si conozco X barra, esa última diferencia yo la puedo deducir fácilmente, porque la sumatoria de esas diferencias al cuadrado, o la sumatoria de las diferencias, tiene que dar 0. Entonces yo puedo deducir la última diferencia. ¿Eso se entiende? Porque la suma de las diferencias, como vimos, da 0. Tengo la misma cantidad para un lado que para el otro. La suma de esta cosa en positivo y negativo, al final me tiene que dar 0. Entonces, si me hace falta una, esa que me hace falta yo la puedo calcular perfectamente, conociendo X barra, eso sí, ¿no? Que ya lo conozco. ¿Sí, todo el mundo me cree o no? ¿O no? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, fíjense que de todas las diferencias, solamente n menos 1 diferencias son independientes. Hay una que depende de las demás. Por eso es que a este número, n menos 1, se le llama grados de libertad. ¿Ah? Eso se llama grados de libertad. ¿Cuántos de esos valores son independientes? Todos excepto uno. Entonces, la dispersión, ese cuadrado que se calcula con esa sumatoria de diferencias entre los grados de libertad en este caso, de el S cuadrado, es n menos 1, porque hay n menos 1 diferencias independientes. Hay una que depende de las demás. ¿Okay? Bueno, de todas maneras, más adelante vamos a probablemente a ver cómo deducimos esta fórmula. Ok, bueno, vamos a seguir con nuestro ejemplo. Ya calculamos entonces de forma, de acuerdo con estas fórmulas y la forma más manual y normal, tanto X barra como S cuadrado. Y bueno, y también calculamos esa por aquí. Voy a ponerlo en rojo también. Ahora, también hay otra fórmula
que es, bueno, aquí ya viene la explicación de lo que acabo de hacer, de por qué son n-1, etcétera, el hecho de que X barra está ubicado aquí en el centro, entonces tenemos la misma cantidad de diferencias a un lado y al otro, ya todo eso lo explicamos. Aquí viene otro ejemplo. ¿Okay? Ahora viene una fórmula simplificada de ese cuadrado. Si nosotros desarrollamos esta fórmula que aparece, que acabamos de utilizar, xi menos x barra al cuadrado, entonces desarrollamos la fórmula notable, ¿verdad? Que es esto al cuadrado, menos 2 veces esto por esto, menos esto al cuadrado, que está acá, y hacemos un poco ahí de aritmética y simplificamos. Perdón. Podemos llegar a esta otra fórmula de acá, que está en azul. Es una fórmula simplificada, es más sencilla de calcular, no tengo que calcular ninguna resta. ¿Qué me dice? Que el s cuadrado lo puedo calcular como la sumatoria de cada observación al cuadrado menos la sumatoria de las observaciones elevadas al cuadrado. Eso entre n. Y toda esta diferencia entre n menos 1. Entonces, ¿qué necesito? Esto ya lo tengo, ya lo habíamos calculado para calcular x barra. Ya tenemos la sumatoria de los xi. Solo hay que elevarla al cuadrado y dividirla entre n. Y luego necesito cada observación al cuadrado y sumarlo. Entonces me voy a devolver al Excel. Entonces, para este término, ya por aquí yo tenía esto que está acá. Ah, perdón. Esto que está acá. Esto que está acá es esto. ¿Okay? Es la sumatoria de los xi. Entonces lo que voy a hacer es elevarla al cuadrado, es lo que me aparece aquí. Entonces ya tengo esto elevado al cuadrado. Luego eso lo voy, ok, bueno, dejémoslo hasta ahí. Ok, eso sería esa sumatoria elevada al cuadrado, es este término. Ahora también necesito cada término elevado al cuadrado y luego sumado. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Es simplemente coger cada observación xi, elevarla al cuadrado. Es esta columna. Lo calculo para todos y esta es la sumatoria. Entonces, este valor corresponde a este término. Ok, lo van calculando, por favor. Luego habíamos dicho que este otro término de acá era simplemente este valor, que esto es la sumatoria de cada xi elevado al cuadrado, lo que me da este valor. Ahora, este número que aparece aquí es esto. Este término al cuadrado dividido entre n. O sea, que son 169.338.169 entre 80. Entre este valor, que es n, me da esta cifra. 2.116.000. Eso me da este término aquí rosado. Entonces ahora, ese cuadrado lo puedo calcular como el primer término, este azul, que es este, perdón, este es este término, menos esto, que es este valor, el azul menos el rosa, dividido entre n menos 1. ¿Okay? Ese resultado está aquí. Entonces, este menos este, todo dividido entre n menos 1 me da 1140, que coincide con la fórmula que habíamos calculado anteriormente. ¿Ok? ¿A todo el mundo le dio?
¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Entonces, aquí Profe, ¿cuál es esa última fórmula? ajá. Esta que me dio acá, 1140 es este valor que está aquí en azul, es la suma de los x sub i al cuadrado. Cada observación elevada al cuadrado la suma. Que lo hicimos aquí en esta columna. Aquí cogimos cada valor, lo elevamos al cuadrado. Y aquí sumamos todo. Entonces, esta suma de 2.206.000, etcétera, esta corresponde a la sumatoria de los xy al cuadrado. Y luego, a eso le tengo que restar este segundo término, que es la suma de los xy, o sea, la suma de los datos iniciales, los datos que medimos, que es esta suma. Eso hay que elevarlo al cuadrado. Aquí está elevado al cuadrado. Y hay que dividirlo entre n. Aquí está la suma al cuadrado entre n. Ese es el segundo término. Entonces, ahora sí, esta última fórmula es esas dos sumatorias. Este menos este dividido entre n menos 1, entre 80 menos 1. ¿Alguna duda? ¿Todo el mundo claro? ¿Todo el mundo lo calculó? ¿Le dio bien? No hay dudas. Entonces, bueno, aquí estamos comprobando que las dos fórmulas, esta que es la definición de la varianza muestral, la calculamos aquí primero. Esa es por definición cómo se calcula. Y esta otra, que es la fórmula simplificada, la calculamos aquí y comprobamos que da igual. Entonces, estas son las dos maneras de calcular la varianza muestral. Okay, si no hay dudas, ahora lo que vamos a hacer es calcular eso o utilizando las fórmulas que tiene Excel con sus funciones. ¿Verdad? Es lo que está hecho aquí abajo. Que me evita hacer todos estos cálculos manuales, pero bueno, es bueno saber y conocer cómo es que, de dónde provienen los datos, saberlo calcular manualmente y además para poder verificar que las fórmulas que está usando Excel pues están bien, que estoy usando la fórmula correcta y bueno, también de cara a entender el cálculo, eso me ayuda luego a entender bien cosas más de teoría que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ya en el cálculo de las funciones de distribución de probabilidad y el cálculo de, como vamos a ver, de intervalos de confianza y lo que es estadística, de inferencia estadística, vamos a, si uno entiende bien el cálculo manual, logra entender mejor esa parte de la estadística, ¿verdad? Porque también alguien podría decir, ¿para qué hago yo ese cálculo manual si le puedo meter una fórmula y ya está? Bueno, pues que sí, claro, eso se puede hacer y luego en la práctica eso es lo que uno hace. Pero siempre es bueno entender cómo fue que se calculó aquella cosa para entender qué es el resultado que estoy obteniendo. Bueno, siguiendo ya con las fórmulas directas en Excel, pues X barra, lo que hemos llamado X barra es el promedio de la
de la muestra. Ese no, es muy sencillo, ¿verdad? Tenemos una fórmula que se llama promedio, por lo menos en el Excel en español. En el inglés, supongo que dice, tendrá no sé cómo dice, no sé si alguno tiene ahí el Excel en inglés para ver, pero igual básicamente sería el promedio. Y simplemente lo que hago es poner esa fórmula, marcar los datos y ella pues me calcula ahí el valor. Aquí entonces está calculado con base en la fórmula de Excel y con la función de Excel, y comprobamos nuevamente que pues está bueno el cálculo que hemos hecho inicialmente. Luego el valor Excel tiene, bueno, yo puse aquí el cálculo de S, que es la desviación estándar. Ahí hay que tener cuidado porque recordemos que se calcula distinto la varianza y la desviación estándar de la muestra que de la población. Entonces hay que tener cuidado que yo esté usando, en este caso, el de la muestra. Entonces, ese, en el caso del Excel en español, dice que es desviación estándar, desbest, punto M. Ese punto M lo que significa es que es de la muestra. Entonces va a usar N-1 y no M. De la desviación estándar de la muestra. Marco los datos y me da 33,77, que corresponde, de nuevo, al valor que ya habíamos calculado antes. Exactamente lo mismo. Bueno, ahí hay alguna diferencia, pero es por los decimales que se están mostrando, pero exactamente el mismo valor. Como lo que calculamos aquí fue la desviación estándar, si lo que necesito es la varianza, sería elevar esto al cuadrado. Yo simplemente hice eso, elevarlo al cuadrado. Okay. Y de nuevo me da el mismo valor que hemos calculado con una fórmula original y con la fórmula aproximada. Tenemos el mismo valor. Muy bien. ¿Alguna duda? Profe, Sí, dígame. ¿podría repetir el último, porfa? Esto de acá. El S a la 2, porfa. Sí. La fórmula es que ahorita, bueno, no sé si viene la varianza exactamente, pero bueno, yo encontré pues la fórmula de la desviación estándar. Ve que aquí estamos trabajando, estamos haciendo el cálculo de X barra, la media, y S cuadrado, que es la varianza. Luego también vimos que podemos calcular S, que se llama desviación estándar. Esta es entonces varianza, y esta de aquí es desviación estándar. ¿Okay? Que son medidas de dispersión, y bueno, y esta es la media. La media o promedio. Hablando en términos de muestral, ¿verdad? Estos son de la muestra. Entonces, S no es otra cosa más que la raíz cuadrada de ese cuadrado. O viceversa, pues ese cuadrado es el cuadrado de ese. Entonces, hay una fórmula en Excel, que es la que yo usé aquí, que es la de S, que es la desviación estándar de la muestra. Entonces, es esta fórmula, desviación punto M, para saber qué es muestral de estos datos. Entonces, el valor que obtengo aquí es S, directamente. 33,77, que corresponde al valor que ya nosotros habíamos calculado por aquí. Recordemos que para calcular este valor, lo que hicimos fue coger la varianza y sacarle raíz cuadrada. La raíz cuadrada de esto nos dio este valor. Entonces, aquí estamos calculando la desviación estándar y por lo tanto, para tener la varianza, este número lo tengo que elevar al cuadrado. Aquí. Pues este es 33,77 todo ese número. Esto elevado al cuadrado. Me da este número que es la varianza. Profe, Sí. disculpe, entonces no hay fórmula de Excel para la varianza.
No estoy seguro, déjeme revisar. Ahorita que es que lo hice como a la carrera antes de entrar a la clase. Bueno, me imagino que si uno pone, digamos, potencia, ya. Vamos a ver si hay. Es que yo le puse así bar. No, va, pero no se tendría que revisar si alguno de estos es de la varianza. No sé, tendría que verlo aquí en funciones. Déjeme ver. Fórmulas. Déjeme hacer esto grande. Vamos a ver enlaces de matemáticas aquí. Profe, Sí. yo utilicé una que se llama var.s y dio el mismo número. Ok, como varianza. Ajá. Perfecto. Entonces esa es la varianza S de estos números. Ahí está, correcto. Entonces sí, sería esa función. Muchas gracias. Entonces, pero igual da el mismo valor. Entonces, bueno, ya tenemos entonces 4 formas de calcularlo. Aquí haciendo la diferencia con respecto a la media, ¿verdad? Con respecto a X barra. Esta con base en la fórmula simplificada, usando nada más las diferencias de los cuadrados de X sub I al cuadrado y el cuadrado de la suma de X y. Aquí lo calculamos con la fórmula de la desviación estándar y aquí, bueno, y aquí más bien con la fórmula de la varianza. Muchas gracias. Supongo que si yo calculo bar, nada más lo va a dividir. Me imagino que bar sin la S. Ah, este es de la población. Bar P, me imagino, debe ser el de la población, que es el caso en que tengamos todas las observaciones. Entonces, en lugar de dividir entre n, me imagino, estoy suponiendo, vamos a ver si es cierto. Lo debe dividir, como sí, creo que sí. Efectivamente, sí. Esta me da la varianza poblacional, esta que es var.p y var.s de la muestra. Muy bien. Entonces, hasta aquí supongo que vamos bien. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. No, seguimos entonces. Bueno, ya hemos visto entonces 2 formas o 2 indicadores de medición y de resumen de datos. Uno que me da la tendencia central, ese valor que está ahí en medio de todas las observaciones, alrededor del cual giran todos los datos que estamos midiendo u observando. Y el otro es una medida de qué tan dispersos están esos datos a un lado, hacia ambos lados, que es la varianza. Entonces, bueno, este es un ejemplo más. Aquí viene la explicación de por qué se divide entre n-1, la varianza muestral, ya lo explicamos, entonces no voy a saltar esto. Otro indicador importante de datos es el rango de la muestra. No es otra cosa más que la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de las observaciones. Es el rango, esa distancia que marcan todas las observaciones que tiene mi muestra, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces vamos a calcular eso aquí. Yo podría tener estos datos de forma ordenada para hacerlo, o igual puedo usar las fórmulas de Excel de mínimo y máximo para saber cuáles son esos datos. Yo voy a hacerlo aquí porque ahora nos va a ser útil tener esto ordenado. Entonces voy a copiar aquí otra de las observaciones, pero las voy a ordenar, ¿verdad? De menor a mayor para efectos de lo que estamos necesitando. Entonces, aquí tenemos las mismas observaciones y tenemos que el dato mínimo es de 76 y la observación máxima es de 245. Entonces, el rango, vamos a escribirlo por acá.
Entonces el rango sería la diferencia entre estos dos datos, ¿no? Bueno, entre el máximo menos el mínimo. ¿Okay? También debe existir una fórmula de Excel para hacerlo, pero bueno, ya nos vamos a dejar de fórmulas de Excel y lo vamos a seguir haciendo aquí un poco manual, lo que seguimos en adelante. Ese sería el rango en mis datos, desde 169, un rango de 169. Como les decía, si hay fórmulas de mínimo y máximo, que seguramente ustedes las han utilizado. Ahí está el valor mínimo de mi conjunto de datos, ya sea este o el inicial. Vamos a hacerlo con el inicial, digamos que. Ahí está 76, que es el que teníamos arriba marcado, y el valor máximo también. Ahí está, 245, y bueno, con eso puedo calcular rango, y supongo que debe estar ahí rango. Bueno, pero es que este lo calcula ya con percentilito. Pero bueno, básicamente es la diferencia entre estos dos números. Esa es otra medida que vamos a utilizar de nuestros datos. Bien. Ok. Como decíamos antes, la dispersión que tiene nuestra población siempre va a ser mayor que la dispersión que tiene la muestra. Entonces, el rango de una población evidentemente siempre va a ser mayor o por lo menos igual al rango de la muestra. Mayor o igual. ¿No? Por esa dispersión que hemos hablado. Bueno, aquí viene otro ejemplo, vienen algunas observaciones y aquí nos piden calcular todos estos parámetros que son la media, la desviación, incluso puedo calcular el rango. Y luego dice, preparen un diagrama de puntos. Bueno, aquí viene el cálculo, un ejemplo, ustedes lo pueden seguir, y aquí viene un diagrama de puntos de las observaciones, que no es otra cosa que la ordenación de los datos en un eje horizontal. Ahora, fíjense que esta forma de representación de los datos no nos da muchísima información por lo general, para los datos de puntos, excepto que sean muchas observaciones. Entonces puede ser que los datos de puntos más o menos me digan cómo es que están distribuidos los datos. Una forma de representación de los datos de una muestra muy útil es el que se llama el diagrama de tallos y hojas. Entonces vamos a pasar a estudiarlo. Es algo sencillo, pero vamos a ver. Bien, básicamente lo que hace el diagrama de tallos y hojas es separar cada uno de los datos en dos partes. Una parte del dato, de cada dato va a ser el tallo y el resto va a ser las hojas. Entonces, en general, las hojas van a estar representadas por las unidades que forman mi número y todo lo demás es el tallo. Igual, a partir de donde yo parto la observación, digamos, puede quedar a discreción según la naturaleza de las observaciones, pero por lo general, para números, digamos, normalmente usuales de observaciones que nosotros hagamos, a menos de que sean números muy chiquititos con decimales, podríamos partir en otro punto, pero por lo general, digamos, para entender la dinámica de esta representación, vamos a usar números enteros como los de nuestras observaciones y vamos a separar cada número entonces en dos partes. Vamos a dejar las unidades como las hojas y el resto del número como tallo. Entonces, en este ejemplo, que tengo números que van del 15 al 41, un número como el 32, el 3 va a ser su tallo y el 2 va a ser la hoja. El 30, el 3 es el tallo, el 0 la hoja. Entonces, en todos estos números, acá el 1 es la hoja, el 2, el 0, el 6, el 6, el 3, el 3, el 1, el 6 y el 5. Esos serían las hojas. El resto de los números es el tallo. ¿Okay? En nuestro caso, en nuestras observaciones, igual vamos a utilizar para estos números, como hojas vamos a usar las unidades. Entonces, este número 76 tiene una hoja que es el 6, este tiene 7, 7, 1, 5, 0, 5, 8, 0, esos son las hojas. El resto del número, en este caso el 118, 11 sería el tallo. ¿Okay? Entonces cada número lo vamos a hacer así. Entonces, lo que vamos a hacer es
Bueno, primero los números los tenemos que ordenar, por eso los ordené yo de forma ascendente, del menor al mayor. Y entonces, fíjense que yo, por ejemplo, el primer número, el más chiquitito, en este caso 15, el tallo es el 1 y su hoja es el 5. Entonces, se representa de esta manera. El 1 y el 5, esa sería la hoja. El número que sigue es el 16. El 16 tiene el mismo tallo. Entonces va en la misma línea. Tiene tallo 1, hoja 6. El 21, este ya es otro tallo. Es el tallo que sigue, el tallo 2. Y su hoja es la 1. El número que sigue es el 23, es el mismo tallo, pero con la hoja 3. Se repite el 23. Luego sigue el 26. Y luego de nuevo el 26. El 30 ya es otro tallo. Aquí está el 30 y aquí está el 32. Y el 41 es otro tallo, 41. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso con nuestro ejemplo. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí el tallo y aquí vamos a poner las hojas, ¿no? Vamos a hacer estas columnas chiquititas porque pues, las hojas solamente tienen una unidad, entonces como para que podamos irlo representando más fácil. Entonces el primer número tiene un tallo 7 y es el 76. El segundo número es un 8, que es otro tallo, hoja 7. El que sigue es tallo 9, hoja 7. El que sigue es tallo 10, 101. El que sigue es el mismo tallo, 105. El que sigue ya es el tallo 11, 110, 115, 118. Sigue el tallo 12, 120, 121, 123. Ok, hasta aquí, ¿me van siguiendo? ¿Alguien tiene una duda de lo que estoy haciendo? Me escucha. Seguimos entonces. ¿Se entiende, no? Entonces ya íbamos por 123. El que sigue es 131, 133, 34, 35, 141, 42, 43. Profe, yo ahí tengo una duda. Digan. En el 133, si hay 233, no debo poner dos hojas que sean 3. Sí, yo me equivoqué. Me brinqué uno, no lo vi. Tiene razón, así es. 130 es el 131, que es este número. 133, que es este. Y luego sigo otra vez 133, 134 y 135. Esa es la forma correcta. Yo es que por desviar los ojos no lo vi, pero así es la forma correcta. Ok, entonces sigue, vamos a ver si va bien, 141, 42, 43, 45, 46, 48, luego dos veces el 149, luego viene 150, dos veces, 51, 53, 54, otra vez 54, 56. Profe, tengo una duda, no sé si soy yo o no hay 2 5 en el 135. A ver. Yo 235. Ah, sí. Faltó uno, sí, gracias. Bien, ahí es 135 dos veces, correcto. Ahí me avisan si me equivoco, por favor. 150, 51, 57 íbamos, luego sigue el 158, que está ahí me parece 3 veces. No, 1, 2, 3, 4 veces. Voy a hacer esto más chiquitito. 4 veces el 158, luego 3 veces el 160.
Luego 163 dos veces. Luego el 67 dos veces. 68, 69. Luego sigue 170. Y ahorita vuelvo a hacer estos grandes para poder verlo. 170. Luego el 171 aparece dos veces. El 72. 74 dos veces. 75. 76 dos veces. 78. Y sigue 180. 81 aparece dos veces, 83, 84, 86 y 190. Sigue 93, 94, 96. Voy a bajar esto porque ya no me da ahí los ojos. Íbamos 196, luego 199, 200. 1, 7, 8, luego 218, 221, a ver, no, aquí me equivoqué. 21, 200 ahora sí, 28, 29, luego 237 y 245. Ok, muy bien. Ese sería entonces nuestro diagrama de tallos y hojas. Es bastante sencillo de hacer. No sé si alguno tiene alguna duda. ¿Cómo se elabora? Bueno, fíjense que la gran utilidad de esta forma sencilla de representar los datos es que nos da mucho más información acerca de la distribución que tienen los datos, ¿verdad? Ya vemos esta forma, aunque está aquí acostada, nos da una información valiosa de cómo están distribuidos los datos, que no logramos ver en la lista, ¿no? Ahí, no es fácilmente apreciable, pero aquí sí nos da una información muy clarita de cómo están dispersos los datos. Fíjense incluso que nosotros podríamos ver cómo el valor de la media, el X barra, que es 162,7, vean que estaría ubicado más o menos por aquí, ¿verdad? Perdón, aquí. A lo largo de esta columna, que está claramente ubicado en el centro de los datos, ¿verdad? Bueno, en realidad estaría como aquí, en este punto. Pero estaría ubicado en la mitad de los datos que hay antes y que hay después de ese valor. Entonces es de una manera sencilla de ordenar la información y de tener pues una idea de cómo se distribuyen los datos. Uno podría ver, por ejemplo, si más bien los datos quedaron o tienen un sesgo de acumulación de datos hacia un lado o hacia el otro. Pero en general esta es una forma pues muy clarita de ver los datos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No hay dudas. Vamos entonces a ver si continuamos, a ver qué seguía, si no. Bueno, la otra cosa es que a veces la forma, bueno, este es un ejemplo que viene allí, estos son unos datos, dice que, no sé si son los mismos que estamos usando, creo que sí. Creo que yo copié estos datos. Déjeme ver.
No, me parece que estos son otros, que es, en este caso es una resistencia a la compresión de muestras de una aleación de litio y aluminio, bueno, que se usa ahí para el fuselaje de los aviones. Estos datos se ordenaron primero desde el menor al mayor de forma ascendente y se hizo lo mismo aplicando el concepto de tallos y hojas, y aquí tenemos la representación de sus datos. ¿Okay? Bueno, aquí además lo que hicieron fue hacer una contabilización de cuántas observaciones había en cada uno de los tallos para tener ahí una distribución de frecuencia. Eso también se puede hacer. Bueno, a veces, si nosotros hacemos la representación de tallos y hojas, sobre todo en datos que no tienen muchísima dispersión, lo que nos puede ocurrir es que el gráfico se vea algo así, ¿verdad? Muchos datos acumulados, digamos así, a lo mejor, porque tenemos pocos tallos y todo está acumulado ahí. Entonces, cuando nuestro gráfico queda así muy junto, como que no nos ayuda, no nos da mucha claridad acerca de cómo están dispersos. Entonces podemos usar alguna de estas dos divisiones. Ahora podemos probar primero con una división de 2:1. Eso quiere decir que cada uno de nuestros tallos lo vamos a separar en 2. Vean que como nosotros en los tallos lo que usamos fueron unidades, ¿verdad?, que van desde el 0 hasta el 9, nosotros podíamos separar eso en la mitad. Un primer tallo que incluya los datos nada más del 0 al 5, perdón, del 0 al 4, para tener aquí 5 números, y luego del 6 al 9, otro tallo, y separarlos entonces en 2 tallos. Eso es lo que se llama la división 2:1. Tenemos un tallo inferior que tiene las hojas de la 0 a la 4, y el superior con las hojas de las 5 a las 9. Esa sería una forma, entonces, de poder generar una mayor dispersión en el gráfico de tallos y hojas. Si aún así los datos siguen estando muy acumulados, yo puedo utilizar una división 5:1. Es más, podría ser incluso una distinta, por ejemplo, bueno, normalmente así, de 5:1, porque si no aquí nos quedan números impares. Entonces hago de 5:1 y lo que hago es juntar esto, el 0 y el 1 en un tallo, el 2 y el 3 en otro tallo, el 4 y el 5 en otro, 6 y 7 en otro, y 8 y 9 en otro tallo. Serían entonces estos 5 tallos separados. Para poder, es como si estuviéramos cogiendo el gráfico de tallo de hojas y alándolo de arriba y hacia abajo para estirarlo. ¿Okay? Entonces, bueno, con estos datos, con este ejemplo, esto está hecho aquí. Bueno, no sé si es exactamente el mismo, pero bueno, este es otro ejemplo más bien. Fíjense que aquí si utilizamos, los datos que teníamos eran 61, 63, 64, etcétera, hasta el 95. En este caso, como les explicaba, viene una acumulación de datos, están muy concentrados, no nos da mucha información. Entonces aquí separamos primero en 2 tallos, uno inferior y uno superior, los números del 0 al 4 en el primero y del 5 al 9 en el otro tallo. Cada tallo se separa en 2. Entonces ya logramos ver mejor la forma en que los gráficos se distribuyen. En este mismo caso, si yo hago la separación más bien en 5 tallos, ¿verdad? 0 y 1, 2 y 3, 4 y 5, etcétera. Ya más bien aquí ya hago una dispersión tan grande que ya aquí no es muy útil. Pero bueno, en algunos casos podría ser que fuera útil, que pudiera ser de utilidad. Pero normalmente con esta otra distribución es suficiente para ver la forma en que los datos se distribuyen. ¿Alguna duda? Profe, Dígame. en esto de dividir el tallo en 2, en el caso de que, digamos, los datos sean impares,
¿cómo sé yo, digamos, cómo dividirlo, digamos? Siempre el tallo inferior, como estamos usando unidades para crear las hojas, entonces los números 0, 1, 2, 3 y 4 siempre van a representar el tallo inferior. Aquí lo que estamos haciendo es separando un tallo, un solo tallo, lo separamos en dos, pero que debe tener la misma cantidad de posibilidades de hojas. Una cantidad de hojas. Ven que aquí nos quedan 5 hojas de 0 a 4 y aquí nos quedan 5 hojas también. Los números del 5 al 9. Eso siempre sería posible hacerlo, porque en cualquiera de nuestras observaciones, pues nuestros números siempre van del 0 al 9, ¿no? Entonces, siempre se distribuyen así, ¿no? Ok, muchas gracias, profe, ya me quedó más claro. Ok, con mucho gusto. Bien, entonces, esto no lo vamos a hacer con nuestro diagrama, eso lo vamos a dejar de tarea. Vamos a ver, yo creo que ya casi vamos a ir terminando. Entonces, bueno, la idea de la tarea sería este archivo que ustedes están trabajando, ya lo tienen casi, me imagino que todos trabajado, todos han hecho los mismos cálculos. Entonces es reportar eso con estas observaciones, reportar el cálculo del valor X barra, el valor del S cuadrado, el valor del S, varianza y desviación estándar, hacer un gráfico que seguramente ya lo tienen hecho, de tallos y hojas, y luego convertir este gráfico de tallo de hojas en un tallo 2-1, cogiendo cada tallo y separándolo en 2 tallos. Lo vamos a hacer hasta ahí. En 5 no, porque nos va a quedar súper disperso. Pero entonces nada más este gráfico y el de 5 a 1. Perdón, el de 2 a 1. Ok, ya para acabar el día de hoy hay otros 2 indicadores importantes de los datos que son la mediana y la moda. Bien, la mediana es un indicador que representa exactamente la mitad de las observaciones. El número que separa mis observaciones en 2 mitades, exactamente, o sea, justo a la mitad de los datos, ¿no? Entonces, en este caso, donde yo tengo pues una cantidad de observaciones de 80 datos, entonces se hace de la siguiente manera. Si la cantidad de datos es impar, pues entonces la mediana va a ser el valor de en medio. Es decir, si yo tengo 7 observaciones, como es impar, entonces voy a tener 3 datos, los 3 datos más bajos, tengo los 3 datos más altos y justo en el medio tengo el dato número 7, que está a la mitad. Ese sería la mediana. Si los datos son pares, pues simplemente la mediana, lo que hay que hacer es el promedio de los 2 valores centrales, ¿verdad? Si tengo 4 observaciones, los tengo ordenados, ¿verdad? La observación 1 están ordenados de menor a mayor. Tengo la observación 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces yo promedio la observación número 2 con la observación número 3. ¿Verdad? En medio de esas 2 estaría la mediana. Así se calcula. ¿Ok? Y la moda sería el valor que tiene mayor frecuencia, que se observa más veces. Aquí en la moda hay que tener cuidado porque pueden haber distintos valores que tengan la misma cantidad máxima de observaciones, o sea, que se haya repetido la misma cantidad de veces. Uno lo que tiene que tender es a coger como moda el valor sí que tiene más observaciones y en caso de que hubiera varios con la misma frecuencia, coger el que esté más cerca de la mitad, del medio de las observaciones, porque aquí podríamos tener, entre comillas, varias modas. ¿Okay? Entonces, vamos a irnos a nuestro ejemplo. Entonces,
por favor revisen ustedes y verifiquen para nuestro ejemplo. Tenemos, fíjense que en nuestro caso tenemos 80 observaciones. Entonces, para calcular la mediana, tenemos que partir esto en 40 y 40. Como es par, entonces nosotros necesitaríamos promediar la observación número 40 con la observación número 41, ¿verdad? Entonces, la observación 40 es este valor, 160. Lo estoy observando aquí, en el conteo. Y para abajo, de 163 hacia abajo, tengo los otros 40 datos. Entonces, yo tendría que promediar 160 y 163. Ok, eso también, si nosotros tuviéramos aquí el cálculo de las frecuencias, también uno lo puede revisar aquí en el gráfico de tallos y hojas. Si hubiésemos puesto aquí las frecuencias, por ejemplo, aquí hay una observación, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay dos. Ahora, si yo hago ese cálculo de frecuencias y las voy acumulando, es fácil también identificar con el tallo, el de tallo de hojas, dónde están ubicados esos números. Pero bueno, volviendo, habíamos dicho que nuestra mediana tiene que estar entre la observación número 160 y la 163, entonces sería el promedio de esos dos valores, ¿verdad? Okay, estos dos. Nos da 161.5, esta sería la mediana de nuestros datos. Okay. Luego la moda, tendríamos que revisar cuál es el número que tiene más observaciones. Estas cosas también están con fórmulas en Excel. Vamos a ver, aquí está la mediana. Que me dio exactamente el mismo valor. Y vamos a ver qué número me da como moda. Me da 158. ¿Okay? Sería este valor que aparece. Bien, esas entonces son otras dos medidas relacionadas con también la forma que tienen nuestros datos y cómo están acomodados. Ahora, veamos algo interesante. Fíjense que nuestro valor de X barra daba 162. Entonces, miren qué interesante. Yo tengo aquí estas tres indicaciones que son la moda, me dio 158. Vamos a hacer eso un poquito más grande para que... La mediana me dio 161. Y X barra, o sea, la media, bueno, esto es mediana. Y por aquí tengo, vamos a poner el valor de X barra. X barra. Nos dio 162. Okay. Bueno, aquí le hemos puesto X barra, pero también a este número le llamamos la media, ¿no? ¿De acuerdo? Fíjense que los números, estos tres indicadores, están ordenados alfabéticamente. Bueno, aquí al revés, pero aquí hacia allá están ordenados alfabéticamente. Media, mediana y moda. ¿De acuerdo? Media, mediana y moda están ordenados alfabéticamente. Entonces, eso
Si nosotros lo podemos observar, vamos a ver si eso lo tengo por acá, más adelante. Este es otro ejemplo. Ya se pegó esto. A ver, voy a brincar un poquito algunas cosas que les vamos a terminar de ver después para pasar a este gráfico, ya aprovechando que tenemos los tres valores. Bueno, normalmente, sobre todo con el valor el de la moda puede ser un poco truculento porque, como les digo, a veces yo puedo tener varias modas porque tengo varios valores que tienen la misma frecuencia, pero por lo menos con el dato de la media y la mediana, la media que es X barra y la mediana que vimos que es la que está justo a la mitad. Eso nos da una indicación acerca de cuál es la forma que tiene la distribución de mis datos. Fíjense en este caso, cuando la X barra está al lado izquierdo, el valor está al lado izquierdo y la mediana, que es esta X con este sombrerito, está a la derecha, está ordenado aquí, media, mediana. En este caso coinciden media, mediana, y en este caso tengo mediana y luego media. Como en el caso de nuestros datos. Nuestros datos están ordenados de esta manera. Cuando la media y la mediana coinciden, significa que mi distribución es totalmente simétrica. Tengo una distribución de esta forma. Cuando están en este orden, media, mediana, en orden alfabético estricto, significa que yo tengo un sesgo al lado izquierdo, es decir, que los datos están así como estirados hacia la izquierda. Y cuando tienen esta otra forma, más bien mediana y media, tengo un sesgo positivo, un sesgo derecho, es decir, que los datos están estirados así hacia la derecha. Este sería nuestro caso, aunque tal vez la dispersión con nuestros datos, tal vez esa dispersión es muy pequeña en nuestro caso, porque vean que la diferencia entre estas dos observaciones es relativamente pequeñita, ¿no? Entonces, el sesgo no es muy grande, pero lo que está diciéndonos esta forma de ordenar, que está primero la mediana con un valor más pequeño y luego la media, es que tenemos una dispersión hacia la derecha positiva. ¿Ok? ¿Cómo dice este gráfico? Bueno, vamos a parar hasta aquí y continuamos con otra serie de parámetros de análisis de representación de la información de los datos observados la próxima clase. Ok, espero que todo haya quedado claramente. Si no, me pueden consultar y si no, también lo podemos ver el próximo lunes. Entonces, bueno, que pasen todos muy buena tarde. Igual, profe, gracias. Pura vida, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.